Buenas noches, amados hermanos y hermanas de la Congregación La Divina Trinidad en San Mateo, Xochimilco, Illecapixtla, Morelos y Aposento Alto en San Pedro Tlalnimilulpan, amigos y todos aquellos a quienes el Señor ha puesto para ver y escuchar esta palabra. Es un gusto y una grande bendición para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes a través del canal oficial de nuestra hermosa congregación. En esta ocasión, para hablarles acerca de los acontecimientos especiales relacionados con nuestro Señor Jesucristo en la última semana de su ministerio terrenal y que en estas fechas recordamos, conocidos como la Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo o la Semana Mayor. Pero antes de entrar en materia, le quiero pedir que ahí donde usted se encuentre pueda orar conmigo al Señor. Padre bendito, Rey de los cielos, estamos aquí, amado Padre, delante de tu presencia, con la finalidad, bendito Padre, de compartir tu palabra una vez más, pidiéndote, amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a tus hijos, que hable a mis hermanos y a mis hermanas, que permitas, bendito Dios, que yo mengue para que tú crezcas, bendito Dios, para que seas tú, Señor, dándonos a conocer lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Gracias te doy por esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Sagrada Escritura, hermanos, nos habla que el domingo conocido como Domingo de Ramos o de Palmas, se dio la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesús, que nos detallan los 4 evangelios. El de Mateo, en el capítulo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas 18 del 28 al 40 y Juan 12 del 12 al 19. Así también como el lamento sobre Jerusalén que nos señala Lucas en su capítulo 19 del 41 al 44. Hay quienes consideran que la segunda purificación del templo se dio el domingo y hay quienes señalan que este acontecimiento tuvo lugar el lunes, por el lugar en que podemos encontrarlos dentro de los evangelios. Mateo nos habla de este hecho en su capítulo 21 del 12 al 17, Marcos en el capítulo 11 del 15 al 18 y Lucas en el capítulo 19 del 45 al 48. Pero no importando en qué día sucedió, lo que es una realidad es que sucedió y los evangelios nos dan cuenta de ello. Todo esto solo como referencia, porque el día de hoy nos vamos a concentrar en los acontecimientos del lunes, día conocido como lunes de autoridad. En este día, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos indica que se presentaron los siguientes acontecimientos: la maldición de la higuera estéril, que se dio en el camino de Betania a Jerusalén, que nos reportan los evangelios de Mateo 21 del 18 al 22 y Marcos del 11, capítulo 11, del 12 al 14 y del 20 al 26. Segundo acontecimiento que podemos encontrar en este día es la autoridad del Señor Jesús. Acerca de la pregunta de los principales sacerdotes, escribas y ancianos en el templo de Jerusalén. Mateo 21, 23 al 27, Marcos 11 del 27 al 33 y Lucas 20 del 1 al 8 nos dan cuenta de esto. También encontramos en la Sagrada Escritura un pasaje acerca de que unos griegos buscan a Jesús y él anuncia su muerte. Esto sucede en Jerusalén y lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 del 20 al 36. Un acontecimiento más que nos narran los evangelios es la incredulidad de los judíos, que encontramos en el mismo Evangelio de Juan en su capítulo 12 del 36 al 50. Otro adicional es el fiel desempeño del obrero por medio de una parábola. Esto lo podemos ver en 3 de los 4 evangelios, el de Mateo, del capítulo 21, versículo 28,
al capítulo 22, versículo 14, Marcos 12, del 1 al 12, y Lucas 20, del 9 al 18. También vemos la pregunta de los fariseos y herodianos que se da en Jerusalén, probablemente en el templo. Esto igual lo encontramos en los mismos evangelios, Mateo 22 del 15 al 22, Marcos 12 del 18 al 27 y Lucas 20 del 27 al 40. También vemos la pregunta de los saduceos que también se da en la ciudad de Jerusalén, igual forma en el templo. Mateo 22, 23 al 33, Marcos 12 del 18 al 27, Lucas 20 del 27 al 40. También nos narran los evangelios de una pregunta de un escriba fariseo, nuevamente en la ciudad de Jerusalén, probablemente en el templo. Esto lo vemos en Mateo 22 del 34 al 46 y Marcos 12 del 28 al 34. La pregunta de Cristo en relación de él con David como hijo y Señor. Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en el templo. 3 de los 4 evangelios nos dan cuenta de este hecho. Mateo 22 del 41 al 46, Marcos 12, 35 al 37 y Lucas 20, 41 al 44. Un acontecimiento más. Los 7 ayes contra los escribas y los fariseos en Jerusalén y en el templo. Mateo 23 del 1 al 36, Marcos 17 del 38 al 40 y Lucas 20 del 45 al 47 nos señalan este pasaje. Y finalmente, un pasaje muy conocido por muchos de nosotros porque se ha compartido en diferentes ocasiones, la ofrenda de una viuda pobre que dio todo lo que tenía. Esto sucedió en el templo de Jerusalén y nos lo narran 2 de los 4 evangelios, Marcos 12 del 41 al 44 y Lucas 21 del 1 al 4. Como podemos observar, hermanos, los acontecimientos de este día en particular son muchos, por lo que no nos va a dar tiempo de ver todos y nos vamos a centrar en los 2 primeros. La maldición de la higuera estéril, basados en Mateo 21 del 18 al 22, y nos dice la bendita palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo al maldecir la higuera nos muestra su autoridad, y vamos a ver en 3 partes. Nos lo muestra en la potestad que Él tiene sobre cualquier cosa, como nos lo señala Efesios 1:21, que dejamos solamente como referencia. Él tiene potestad sobre la creación, Él tiene potestad sobre la iglesia, y Él tiene potestad sobre todo señorío visible e invisible. Segundo punto, la potestad que demuestra la voluntad divina, que nos refiere a los versículos 18 y 19 del pasaje de Mateo que ya leímos. Esa voluntad divina revelada a través de su necesidad. Él tenía hambre y tiene todo el derecho de exigir fruto de cualquier árbol. Y podemos preguntarnos, ¿por qué la higuera? La higuera es un árbol que cuando las hojas empiezan a retoñar, los frutos también empiezan a formarse.
El cristiano debe ser como la higuera, listo para dar fruto siempre. No hay excusa ni pretexto. Él lo pide y nosotros debemos darle fruto. Hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo para dar fruto abundante y que éste permanezca. Esto nos lo hace saber en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Alguien podrá preguntar, ¿qué clase de frutos debemos producir? Y la respuesta, sin lugar a dudas, son las almas que debemos de ganar para el Señor. Con nuestro testimonio, que es parte del fruto, pues cuando demostramos que estamos bajo la autoridad de Cristo y que Él es nuestro Salvador, los pecadores también se arrepienten y se entregan a Él. Recordemos que no somos conocidos por los dones, sino por los frutos. Mateo 7:16. Tercer punto, una potestad que puede castigar nuestra esterilidad. Y encontramos 3 incisos en este punto. Porque el que no lleva fruto será echado, como nos lo dice Juan 15:6. La higuera fue maldecida y se secó. Lo vimos en el versículo 19 del pasaje que leímos al principio. Así que nosotros tenemos que poner nuestra fe para producir para la gloria de Dios. Esto nos lo señalan el versículo 21 y 22 de ese mismo pasaje. En conclusión, respecto a este primer acontecimiento del lunes de autoridad. Es triste, hermanos, ver cómo muchos cristianos viven una vida estéril sin producir para Dios, que se conforman solamente con leer la Escritura, con congregarse, que lo asisten regularmente, que vienen y se alimentan de lo que se les comparte, pero que en ningún momento ellos tienen la disposición de ganar almas para el Señor. Hay que recordar y no perder de vista que somos salvos por gracia y no por obras. Pero damos frutos o hacemos obras para que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver el testimonio que damos, que Cristo vive en nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. El segundo acontecimiento de este lunes de autoridad que vamos a ver, es precisamente la autoridad de Jesús. Acerca de la pregunta de los principales sacerdotes, de los escribas y ancianos en el templo de Jerusalén. Nos vamos a basar en esta ocasión en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 11, versículos 27 al 33, a los cuales voy a dar lectura. La palabra de Dios nos dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando el Señor Jesús limpió el templo, demostró la autoridad espiritual que como Mesías e Hijo de Dios, Él tenía. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así. Ellos pensaron en que sus prósperos negocios estaban siendo atacados y puestos en peligro. Además, nuestro Señor
declaró solemnemente que el templo había dejado de responder al plan de Dios para pasar a estar al servicio de los intereses económicos de la clase sacerdotal. La denuncia de Jesús no gustó nada a los líderes religiosos, que se dieron cuenta de que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia. Esto constituyó uno de los motivos más importantes para que buscaran cómo matarlo. Aunque al mismo tiempo, y sin que ellos se dieran cuenta, fue también un punto sin retorno para la nación judía, que con esa decisión determinó su propio destino. El punto central de estas confrontaciones, hermano, hermana, tenía que ver con el tema de la autoridad, y esto nos lleva a que nos planteemos de dónde proviene la autoridad. Y respondiendo a esta pregunta, tenemos básicamente dos opciones. La autoridad proviene de Dios o proviene del hombre. En los siguientes pasajes veremos que la única autoridad legítima, auténtica y verdadera es la que proviene de Dios. Los gobernantes judíos estaban resentidos o enojados porque el Señor Jesús había limpiado el templo. Así que cuando Jesús entró en el templo, una amplia delegación del Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío, se enfrentó con él en un ataque formal. Los que vinieron en representación del Sanedrín fueron, como nos dice la palabra de Dios en el pasaje de Marcos que ya leímos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los principales sacerdotes era un grupo compuesto por el sumo sacerdote en funciones y los que anteriormente habían ocupado ese oficio y otros sacerdotes importantes. En su mayoría, ellos pertenecían a la secta de los saduceos y eran quienes dirigían el templo y a todas las personas que en él servían. Los escribas no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Estos hombres se dedicaban al estudio de la ley, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, y generalmente eran los encargados de su enseñanza, tanto en las sinagogas como en el templo. La figura de los ancianos tuvo su origen en el antiguo Israel, siendo las cabezas o dirigentes de cada tribu o familia. Con la formación del Sanedrín, los ancianos más importantes llegaron a ser miembros de esta honorable institución. Encontramos la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Aquí podemos observar, hermanos, que todos, absolutamente todos, admitían que nuestro Señor Jesucristo actuaba con autoridad. Desde que Él empezó su ministerio, la gente se admiraba de la autoridad con la que enseñaba y también de la autoridad con la que se enfrentaba con los demonios. Marcos 1 del 21 al 28 nos dan cuenta de esto. De hecho, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación a la autoridad con la que el Señor Jesús obraba. Y lo que dijeron es que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos 3, 22. Ellos habían llegado a esta conclusión, hermanos, porque Jesús obraba sin ninguna autorización oficial de parte del Sanedrín y sin sujetarse a ellos. Pero era ahí donde radicaba precisamente su error. Ellos no tenían ninguna capacidad para dar la autoridad al Mesías. Esto solo lo podía hacer Dios. Y su misión debía ser reconocerla por medio de las indicaciones que la palabra les proporcionaba por medio de las numerosas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los dirigentes religiosos de Israel habían fracasado en su misión de reconocer al Mesías. Todos ellos habían visto las credenciales de Jesús y hasta Nicodemo, un destacado miembro del Sanedrín, lo había reconocido en privado. Hacemos referencia a la Sagrada Escritura que nos dice: Rabí,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Pero a pesar de todo esto, no habían querido reconocer la evidencia. A los líderes judíos les había desagradado mucho las dos entradas previas que Jesús había hecho en la ciudad y en el templo. Perdón. Y no habían querido considerar que en los dos casos fue en cumplimiento de lo que las Escrituras decían que haría el Mesías cuando viniera. Su entrada triunfal en Jerusalén, sentado sobre un pollino, fue el cumplimiento de lo anunciado por el profeta Zacarías, Zacarías 9:9. Y su visita al templo para limpiarlo se ajustaba perfectamente a las profecías de Malaquías, Malaquías 3, del 1 al 5. Pero a pesar de la claridad de las evidencias, el Sanedrín no quiso reconocer a Jesús como el Mesías. En realidad, al ignorar y negar el valor de todas estas pruebas, estaban colocándose a sí mismos como una autoridad superior a la palabra de Dios y al Dios mismo. En vista de esta situación, nuestro Señor pasó a poner en evidencia la falta de coherencia espiritual que ellos tenían, para lo cual les hizo una pregunta acerca del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Algunos han pensado que la intención del Señor era buscar una salida hábil a una situación difícil, pero en realidad no estaba esquivando la cuestión, sino abordándola en su mismo origen. ¿Tenía el Sanedrín capacidad para reconocer la autoridad divina? Ellos tenían que demostrar que eran capaces de cumplir con su deber, de saber reconocer cuando una persona actuaba con autoridad divina. Para ello les hizo esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Tal como el Señor presentó el asunto, solo hay dos posibles fuentes de autoridad: Dios o los hombres. Si no daban una contestación coherente, toda su autoridad sería puesta en entredicho y por lo tanto no tendrían derecho a cuestionar a Jesús y también quedarían descalificados para guiar espiritualmente a la nación. Segundo punto, el testimonio de Juan el Bautista. Si aceptaban que Juan el Bautista era un profeta, esto implicaría necesariamente que también tendrían que dar su aprobación a la misión de Jesús, puesto que Juan dio testimonio de él. Juan 1, del 29 al 34. Juan no había otorgado ninguna autoridad a Jesús, pero había afirmado ser el precursor profetizado por Isaías, Isaías 40, 3, 4. Y con esta autoridad que la palabra de Dios le otorgaba, había llamado a la nación para que se preparara para reconocer y recibir al Mesías, al que él identificó claramente en la persona del Señor Jesús. Esto fue un problema para los líderes judíos. El llamamiento que Juan el Bautista hizo a la nación para que se arrepintieran fue obedecido por muchos en el pueblo, que no dudaron de que Juan era un auténtico profeta de Dios. Sin embargo, los sacerdotes, los escribas y los fariseos se habían negado a ser bautizados por él. Lucas 7:30. Porque consideraban que ellos no necesitaban su bautismo de arrepentimiento. Pero cuando Jesús les pidió que se definieran públicamente en cuanto a si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, esto les creó una situación muy embarazosa. Por un lado, esto habría supuesto un enfrentamiento con el pueblo, que si creían que Juan era un profeta de Dios, pero por otra parte, ¿cómo podían ellos justificar que no tenían necesidad de arrepentimiento? Los líderes judíos no aceptaron nunca la autoridad del Señor Jesús. Tal como el Señor Jesucristo planteó el asunto, quedaba claro que tanto la autoridad de Juan como la suya procedían de Dios. Si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también le rechazarían a él como Mesías. Ellos contestaron a la pregunta que nuestro Señor Jesucristo les hizo: no sabemos.
Él les dice, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? A esa pregunta comprometida que les hizo nuestro Señor Jesucristo, ellos contestaron con un no sabemos. En realidad, su ignorancia era un subterfugio para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían, pero esto estaba fuera de toda racionalidad. Para poder mantener esta actitud, tenían que cerrar los ojos a toda la evidencia que delante de ellos había sido ya presentada, tanto acerca de Juan el Bautista, así como del mismo Señor. Lo cierto es que esta postura es cada vez más frecuente en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, los agnósticos miran al universo y contemplan todas las maravillas de la creación, pero finalmente concluyen con un no sabemos si esto lo habrá hecho Dios. Y entonces, ¿quién lo ha hecho? Bueno, ya conocemos como en una búsqueda desesperada por dar alguna explicación razonable. Nos quieren convencer de que todo el inmenso universo debe ser o debe su existencia a la casualidad, que fue creado de la nada. La teoría del Big Bang. En realidad, lo que los judíos de aquella época tenían, y muchos en la actualidad también, no era un problema de conocimiento, sino de disposición para obedecer la voluntad de Dios. Si ellos se cerraban de esa manera a las evidencias de la acción de Dios, era inútil que nuestro Señor Jesucristo les explicara nada más. Pero al mismo tiempo quedaba también claro para ellos que no tenían el derecho ni la capacidad para juzgar a Jesús o pedirle cuentas, y que la autoridad que Él demostró en su ministerio terrenal provenía de lo alto. Reflexionemos acerca de todo esto, hermanos. Si nosotros reconocemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, que reconocemos que Él dio su vida para el perdón de nuestros pecados, que no es por obras que nosotros obtenemos la salvación, sino por la gracia, por la infinita misericordia de Dios, que mandó a su Hijo unigénito a sacrificarse para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Yo los quiero invitar, hermanos, a que sigamos reflexionando y a que estemos atentos a todas las prédicas que durante la semana serán compartidas por mis hermanos pastores, que nos dejarán saber con mayor precisión todo lo que aconteció alrededor de nuestro Señor Jesucristo en esa última semana. Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Estamos pasando por un tiempo difícil. Debemos de cuidar, sí, nuestra persona, pero no debemos apanicarnos en ningún momento. El Salmo 91 nos deja claramente la protección que Dios da para sus hijos. Y como ese ejemplo hay muchos otros que encontramos en la Sagrada Escritura de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, para agradecerle al Señor este tiempo que nos ha permitido. Y yo deseo de todo corazón que ustedes sigan con atención esta palabra de Dios que está siendo compartida por los pastores de esta congregación. Vamos a orar. Dios bendito y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, por todo lo que tú nos regalas, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, has permitido que un día más, Señor, nosotros podamos hablar de tu hermosa palabra, compartir, Señor, de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en su última semana, en su ministerio terrenal.
Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto su tiempo y su corazón para poner atención a esta prédica a través de los medios que se han establecido para ellos. También te doy gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición que tú me has dado de compartir tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, a quien glorificamos y honramos hoy y siempre. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la consolación de su Santo y bendito Espíritu estén con ustedes hoy y siempre. Amén.